Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate, un canal donde te comparto tips, estrategias y prácticas para tu bienestar personal y profesional. Y hoy me siento a hacer un vídeo improvisado, un pequeño story time, un poco con lo que he vivido esta última semana. Si me sigues por Instagram, te lo voy a dejar por aquí, pues igual ya sabes de lo que te estoy hablando. Y tiene que ver con esos momentos en los que sentimos algún dolor, alguna sensación que nos dice, oye, para, es momento de parar, y nosotros entramos ahí en una lucha con nosotros mismos porque no sabemos si parar es una buena opción o tenemos que seguir haciendo, ¿no? Quizás activa esos condicionantes, esas expectativas, esos deberías y nos cuesta muchísimo parar. Y me parece un tema muy importante relacionado con nuestro bienestar y por eso quiero compartirte en este pequeño story time qué he vivido esta última semana, cómo lo he sobrellevado, cómo lo he gestionado, de dónde viene y sobre todo una pequeña reflexión si en algún momento tú te sientes también viviendo una situación similar. La verdad es que no suelo hacer muchos vídeos de story time, pero me parecen bastante enriquecedores, por lo menos yo cuando consumo vídeos en YouTube de este tipo, es porque me ayudan un poco a sentirme más cerca de la experiencia de la otra persona y a darme cuenta que a veces esa exigencia que yo me pongo o que nos ponemos porque debemos cumplir una serie de expectativas, de compromisos, de obligaciones se rebajan muchísimo, ¿no? Al final, también otro elemento que me motiva a hacer este vídeo es que las redes pueden hacernos perder la perspectiva con respecto a esto. En las redes normalmente lo que se muestra es esa parte, digamos, más perfecta, más ideal y al final creo que añade muchísima más carga, presión y autoexigencia y nos hace perder esa perspectiva con nuestra propia realidad. De hecho, incluso creo que te lo comenté también en el vídeo de No Más Desarrollo Personal, cuando yo consumo a veces contenido relacionado con autoconocimiento, con desarrollo personal, con enriquecimiento, con desarrollo profesional, también veo lo mismo, ¿no? Parece que se traslada un mensaje donde simplemente tienes que pensar en positivo, tienes que tener una actitud positiva, tienes que estar sonriendo siempre y verás cómo las cosas se transforman. O incluso cuando identificas que tienes un pensamiento, una creencia limitante, pues bueno, ya la identificaste, transfórmala sobre la marcha, ¿no? Y al final esto no es real porque nuestra vida es un proceso, es un camino de aprendizaje continuo. Y hay ocasiones en las que determinadas experiencias nos van a ser más fáciles de gestionar, hay otras ocasiones que nos va a costar muchísimo más. E incluso habrá otras veces en las que, aunque hayamos ya, digamos, superado o gestionado un aprendizaje, la vida nos puede presentar esa misma situación en otro contexto y en otro nivel y quizás en ese momento no vamos a saber responder de la misma manera, ¿no? Y puede ser que aparezcan esas luchas internas de ¿pero por qué no lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no me sale si otra vez lo hice? Y justamente un poquito todo esto es lo que me ha motivado a sentarme y compartir contigo esta relación que tenemos con los momentos de parar, de desconectar, de dejar de hacer o incluso a veces el no estar disponibles para las otras personas. Fíjate que pienso que la velocidad de la que vivimos, la inmediatez del mundo en el que vivimos y además la tecnología también aquí juegan un punto en nuestra contra. Y ojo que yo estoy muy a favor de la tecnología, me gusta muchísimo, pero creo al final que hemos perdido un poco esa relación consciente, esa gestión consciente de las mismas y parece que el hecho de tener un dispositivo móvil en la mano hace que tengamos que estar disponibles 24 horas, ¿no? Un poco esa no disponibilidad parece que está mal vista o incluso se acabe cuestionando. Si a lo mejor no contestas una llamada o no respondes sobre la marcha, ya parece que lo estás haciendo mal o que estás pasando del tema o que puedes llegar a ser indiferente de la situación, ¿no? Y nada que ver. Y quizás eso intensifica muchísimo más estas sensaciones que aparecen cuando de repente, por ejemplo, sentimos un dolor, sentimos un malestar, una sensación que dice, oye, quizás es hora de que pares y te dediques un momento del descanso. Y nosotros entramos en esa lucha, ¿no? Por todas esas expectativas y esos condicionantes y esa disponibilidad, el tener que hacer y quizás no nos lo permitimos lo que deberíamos, ¿no? Y lo pongo entre comillas lo de deberíamos. Por eso quiero compartirte este pequeño story time un poco por lo que he vivido esta última semana y compartirte mi historia por si en un momento dado te puedas sentir identificado, te pueda inspirar o simplemente, bueno, compartimos un ratito de charla. En mi caso, mi punto débil es la cabeza. Hace ya muchísimos años, quizás en el 2012, empecé con dolores de cabeza muy fuertes y me condicionaban muchísimo mi actividad, me costaba muchísimo levantarme, además tenía muchísimas náuseas, pero aún así yo iba a trabajar. En aquel momento me costaba muchísimo darme esos espacios de parar, estaban mal vistos. Además también por mi trabajo había un protocolo administrativo que tenía que seguir y en aquel momento yo decía, mira, no, yo voy, cumplo con mi jornada, luego ya llego a casa y me tumbo, ¿no?
La realidad es que al final me estaba haciendo muchísimo más daño de lo que yo pensaba, pero bueno, sin etiquetarlo como bueno o malo, se tratan de experiencias de vida, de procesos por los que pasamos y que nos ayudan a darnos cuenta en cada momento desde dónde queremos vivir, ¿no? En mi caso, me era más fácil forzar mi cuerpo a pesar del dolor, irme a trabajar y seguir así. Lo que sucedió es que pasado unos años y después de varias crisis en urgencias, tuve un episodio muy fuerte que me dio una parálisis facial, ¿no? Se me puso la cara así como cuando se te queda dormido una parte del cuerpo y me tocaba y como si estuviera anestesiada. Me asusté muchísimo y ahí fue cuando empecé a cambiar un poquito ese punto de atención cuando aparecieran los dolores. No es que fuera fácil, pero ya las siguientes veces ya me planteaba por lo menos ir al doctor de cabecera y pedirle un parte de reposo o incluso una baja dependiendo del dolor. Te reconozco que a pesar de ser consciente que eso era lo que necesitaba, había veces, como te decía antes, que me era más fácil pedir esos partes y había otras ocasiones que me costaba muchísimo y seguía forzando la máquina. Aquí el trabajo que tú realices es importante porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, era tal la burocracia que yo tenía que presentar después en la administración para justificar el por qué había faltado al trabajo, que a veces en esa lucha acababa ganando un poco el papeleo y decía, mira, me esfuerzo y me voy a trabajar. Y con el tiempo yo tuve un accidente, eso me hizo parar y salir de la actividad laboral, luego me tomé una excedencia para tomarme tiempo para mí. Y es curioso porque ahí, claro, es verdad que también estaba haciendo un trabajo paralelo de cuerpo y de mente para trabajar todas esas secuelas físicas, pero mis dolores de cabeza desaparecieron, mi medicación fue nula y durante muchísimo tiempo pues no recuerdo un dolor de cabeza paralizante. Sin embargo, hace 2 años que empecé mi negocio, que empecé mi emprendimiento, estos dolores de cabeza empezaron otra vez a aparecer en menor intensidad dependiendo del momento. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque uno sea su propio jefe, a veces es mucho más duro y más exigente y más crítico con uno mismo. Y, por ejemplo, esta última semana lo que me pasó es que tuve un dolor de cabeza tan sumamente brutal que, bueno, volví a sentir esa parálisis. En este caso se me paralizó un poco el lado izquierdo. La zona también, claro, del trapecio y las cervicales yo las tengo tocadas y eso hace que sea un cóctel molotov muchísimo más intenso para mi bienestar. Pero aún así, a lo que voy es que fíjate que cuando aparecen esos dolores, cuando aparecen esas sensaciones, todavía a veces aparece esa lucha interna de lo que debo hacer y lo que me permito hacer. Y es aquí donde quiero compartir esa reflexión. Por suerte, ahí me resulta más fácil esos espacios de parar y de desconectar, sobre todo no solo de dejar de hacer a nivel físico, ¿no? Sino también de desconectar la mente, ¿no? Pero si me dices, Adela, ¿y esa sensación de culpa o esos pensamientos realmente desaparecen? No, no desaparecen. Lo que pasa es que a medida que te vas permitiendo esos espacios de parar, vas eligiendo conscientemente qué quieres hacer, de dónde lo quieres hacer y cuánto lo vas a hacer y cómo te vas a relacionar con esa decisión. Cuando aparecen esos ruidos, esos pensamientos, te es más fácil identificarlos, es más rápido un poco el darte cuenta de ellos y sobre todo recolocarte. Yo me di cuenta que esa vocecita sigue apareciendo, además sobre todo dependiendo de la semana, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo tenía varias reuniones, tenía un directo y ahí esa vocecita se activó un poquito más. De hecho, el directo lo estuve apurando hasta 2 horas antes, fíjate todavía, ¿no? Como a veces uno quiere exigirse un poquito más. Pero al final pues lo cancelé. Lo que sí es cierto es que a veces esta relación con esos pensamientos es tan sumamente intensa que lo que hace es que nos forcemos, ¿no? Que forcemos nuestro cuerpo a seguir haciendo a pesar de ese dolor. Y esta es un poquito mi última reflexión de este pequeño story time que tiene que ver con por qué en tantas ocasiones esperamos a que nuestro cuerpo explote y nos mande esa señal ya brutal para realmente parar. No, es como que existen varios niveles y es como si tengo un dolor ligerito que me permite moverme, bueno, si me tomo una pastilla pero sigo haciendo. Tiene que aparecer un dolor realmente fuerte, algo que te paralice un poco para replantearnos el dejar de hacer. Y al final nuestro cuerpo es lo que nos sostiene, es lo que nos permite justamente hacer, pero ese mimo, ese cuidado, esa atención a veces pasa a un segundo plano hasta que no aparece pues ese detonante muchísimo más intenso. Es verdad que al final nuestra historia personal juega un papel muy importante a la hora de tomar decisiones y de relacionarnos, ¿no? Porque yo te puedo compartir mi experiencia, pero también es necesario que cada uno de nosotros vivamos determinadas experiencias un poco para integrar esos aprendizajes. En mi caso, el hecho de haber pasado experiencias de tantísimo dolor y sola, ¿no? Tantas veces en urgencias y sola, también el tener una experiencia donde podía haber perdido la vida en una cuestión de segundos sin haberlo esperado, pues me ha hecho también que mi relación con estos momentos de dolor sea diferente.
diferente. Y para mí es más fácil, pues si tengo que justificar con papeles, o si pierdo un cliente, o si de repente no tengo interacción en las redes, o de repente alguien me dice esta chica está desaparecida, en verdad pues eso pasa a un segundo plano, ¿no? Porque mi foco está puesto en yo sentirme bien. De hecho, una de las cosas que me ayuda a recolocarme con esas decisiones es que cada día cuando me vaya a dormir quiero sentirme bien, quiero sentirme en paz, que he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano para estar bien. Sé que puede sonar un poquito como intenso, pero el hecho de cuando aparezca ese dolor preguntarme si realmente hoy fuera mi último día, ¿cómo gestionaría este dolor? Me ayuda a darme cuenta que al final nuestro foco o mi foco está más puesto en esa velocidad, en esas expectativas, en esos condicionantes, en ese hacer, desconectándome completamente del ser, ¿no? Desconectándome de lo que en ese momento estoy necesitando. Y por eso quería compartir contigo un poquito esta reflexión, porque estoy segura que tú también en algún momento habrás vivido situaciones en las que has tenido algún dolor o algún malestar, alguna sensación, pero quizás esa presión por el hacer ha sido tan alta que no te has permitido esos espacios de desconectar, ¿no? Así que en la medida que podamos, invito a encontrar esos espacios en nuestro día a día. Si nos cuesta muchísimo porque aparecen esos condicionantes de una forma más intensa o porque no encontramos el momento, porque tenemos una agenda muy llena, puedes encontrar esos espacios dentro de las actividades de tu rutina, ¿no? Parece que el dejar de hacer implica el cambiar toda tu agenda o de repente hacer actividades que nunca has hecho, ¿no? Esto pasa a veces cuando alguien quiere empezar a meditar y entra en frustración porque su mente está pendiente de que está perdiendo tiempo meditando y encima no se está relajando, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio con nosotros mismos de decir, voy a incorporar en mi día a día, en mis actividades diarias, pequeñas acciones, pequeños hábitos que me ayudan a conectar conmigo, a conectar con mi cuerpo y con lo que necesito. Te va a ayudar a gestionar muchísimo más esos momentos de parar. Al final de lo que se trata es de ir incorporando pequeñas acciones o hábitos en nuestro día a día que nos ayudan a bajar el ritmo, a parar, a desconectar poquito a poco sin esa presión y esa carga, a escuchar más nuestro cuerpo, a mimar nuestro cuerpo en el momento de la ducha, mientras estamos paseando, ir poco a poco entrenándonos en llevar esa atención a nosotros para que si en algún momento aparece ese dolorcito o ese detonante no sea más fácil gestionarlo y no vaya más, ¿no? No esperemos a que realmente tengamos un shock en nuestro cuerpo, tengamos un colapso para entonces querer cambiar o querer hacer. ¿Qué puede pasar? Sí, pero ¿qué tal si en vez de forzar la máquina hasta ese extremo empezamos poquito a poco a entrenarnos y a respetar esos espacios de cuidado, de mimo, de escucha y de atención? Porque al final de nada te sirve ponerte a hacer si en el fondo no te encuentras bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por compartir este ratito de charla conmigo. Me encantará escucharte, me encantará leerte en comentarios, que me cuentes cómo vives tú también estos momentos en los que aparece esa lucha entre lo que debes hacer, lo que se espera que hagas y lo que realmente estás necesitando, qué te funciona, cómo lo gestionas o si simplemente te pones a hacer pues porque es lo que toca. Cuéntame también en los comentarios si este tipo de vídeos de Storytime donde te comparto reflexiones o experiencias o situaciones que estoy viviendo y cómo las estoy gestionando te gustan y si te aportan algún tipo de valor y de contenido. Por mi parte, como siempre, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra. Te deseo que tengas una maravillosa semana y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.